Imagina que tu mente es como un océano en plena tormenta. Las olas de pensamientos se levantan una tras otra. Los vientos de la ansiedad no te dejan respirar. Y aunque el mundo afuera esté en calma, dentro de ti todo se sacude. ¿Te ha pasado? Ese ruido interno que no se calla, esa sensación de que tu propia cabeza se ha convertido en un campo de batalla donde luchan miedos, pendientes y recuerdos. La verdad es que vivimos en una era que alimenta esa tormenta, notificaciones que nunca se detienen, problemas que parecen multiplicarse, expectativas que no alcanzamos a cumplir. El resultado es una mente inquieta, cansada, atrapada en un ciclo de preocupaciones que ni siquiera han ocurrido, y en ese torbellino lo que más se pierde es la paz. Los estoicos, hace más de 2000 años, ya conocían este fenómeno. Para ellos, el enemigo no era el mundo exterior, sino la manera en que lo interpretamos. Descubrieron un camino distinto: aprender a gobernar la mente, a separar lo que controlamos de lo que no, y a entrenar el alma para permanecer firme incluso en medio del caos. Lo que ellos enseñaban no eran discursos vacíos, sino ejercicios prácticos capaces de devolver claridad en minutos. En este video vas a descubrir 3 pasos estoicos que, aplicados con decisión, pueden devolverle calma a tu mente en tan solo 5 minutos. Y quiero proponerte un reto. Al terminar, escribe en los comentarios la frase «Soy dueño de mi mente, no esclavo de mis pensamientos», como un recordatorio público de que hoy eliges la serenidad por encima del ruido. Paso 1. Nombra tu tormenta mental. Hay momentos en que la mente se convierte en un océano embravecido. No importa si afuera todo está en silencio, si el mundo parece tranquilo y en calma. Dentro de ti, las olas se levantan, chocan unas con otras y golpean con tanta fuerza que la respiración se acorta y el cuerpo comienza a temblar como si esperara una tormenta que aún no llega. Ese es el rostro de la ansiedad. Una tormenta invisible que no depende de la realidad externa, sino del modo en que interpretamos lo que nos rodea. Los estoicos, mucho antes de que existiera el término ansiedad, ya entendían este fenómeno. Para Epicteto, las cosas del mundo no tienen en sí mismas el poder de perturbarnos. Lo que nos sacude no es el hecho en bruto, sino el juicio, la opinión y la interpretación que nosotros construimos sobre él. Es como si la mente pintara fantasmas sobre un muro en blanco y después temiera a las mismas figuras que ella ha inventado. Aquí está el primer error que cometemos frente a la ansiedad. Pensamos que es algo ajeno, una fuerza que se apodera de nosotros y nos domina. Pero la verdad es que esa inquietud constante se alimenta en gran medida del anonimato que le damos a los pensamientos. Cuando no nombramos lo que nos atormenta, cuando dejamos que actúe en las sombras, se transforma en un monstruo difuso que parece invencible. El estoicismo propone un movimiento contrario, casi como un gesto de valentía: mirar de frente a esos pensamientos y ponerles nombre. Y aunque pueda sonar simple, hacerlo cambia todo. Porque nombrar es desenmascarar, es arrancar de raíz la niebla que parecía infinita y transformarla en algo concreto, identificable, limitado. Imagina que estás recostado en la cama y de pronto aparece ese pensamiento insistente: mañana algo saldrá mal, no voy a poder con esto, todo se complicará. La mente empieza a dar vueltas y vueltas, y cuanto más intentas huir de él, más se fortalece. La primera reacción suele ser querer callarlo, resistirlo, enterrarlo bajo distracciones. Pero lo paradójico es que la resistencia lo hace más fuerte. Los estoicos, en cambio, sugerían lo contrario: observarlo, recibirlo y nombrarlo. Decir con calma:
Este pensamiento es miedo al fracaso. Esto que siento es preocupación por un futuro que aún no existe. Esta voz que habla en mi mente es solo una opinión, no un hecho. Al nombrarlo, logras algo decisivo. Separas lo que eres de lo que piensas. Tú no eres la preocupación, tú no eres el miedo. Tú eres el observador que mira pasar esa sombra y tiene la capacidad de decidir si la sigue o la deja ir. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y es cierto, si no reconocemos los pensamientos que nos visitan, terminamos adoptando su tono como si fuera la esencia de nuestra identidad. Pero cuando los nombras, recuperas el poder de decidir qué color quieres permitir que pinte tu interior. La ansiedad, entonces, deja de ser un monstruo inabarcable y se convierte en un visitante que puedes identificar con precisión. Y en ese gesto simple, pero profundamente transformador, ya comienza a disolverse. Nombrar tu tormenta mental no significa negarla, no significa tampoco rendirse ante ella. Es mirarla a los ojos y decirle: sé quién eres, sé lo que intentas hacer, pero no me vas a arrastrar. Ese acto de reconocimiento inmediato abre una grieta de luz en la oscuridad, porque te recuerda que la tormenta no eres tú, que el ruido no es tu esencia. Eres más que un pensamiento ansioso, más que una emoción fugaz, más que una inquietud pasajera. Eres la conciencia que observa, la calma que se puede recuperar, la mente que puede volver a su eje. Y si lo practicas, notarás que basta con unos minutos de atención para transformar una espiral ansiosa en un momento de claridad. Como si de pronto el mar tempestuoso se diera cuenta de que bajo sus olas existe un fondo sereno que nunca se altera. Ese fondo eres tú. El pensamiento solo es espuma en la superficie. Paso 2. Recuerda tu esfera de control. La ansiedad tiene un truco muy refinado. Nos hace creer que todo está bajo nuestra responsabilidad, que cada posible desenlace depende de nosotros, que debemos anticipar cada escenario y resolverlo antes de que ocurra. Y en ese esfuerzo imposible, la mente se quiebra. Lo que no comprendemos es que gran parte de lo que nos roba el sueño, de lo que nos mantiene en vela con el corazón acelerado, pertenece a un territorio que no está en nuestras manos. Los estoicos lo llamaron la dicotomía del control y lo colocaron en el centro de su filosofía de vida. Epicteto repetía incansablemente que lo único que realmente depende de nosotros son nuestras elecciones internas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo lo demás, la opinión ajena, el resultado de nuestras decisiones, el azar de la fortuna, la salud, el clima, incluso el tiempo mismo, no está bajo nuestro mando. Y sin embargo, ahí es donde más energía solemos gastar. Imagina que tienes una reunión importante, un examen, una entrevista de trabajo o incluso una conversación delicada con alguien cercano. La ansiedad llega no solo por lo que harás, sino sobre todo por lo que no puedes controlar. ¿Qué pensará la otra persona? ¿Cómo reaccionará? ¿Qué dirán de mí si fracaso? Esa anticipación es como cargar sobre tus hombros una montaña entera que no te corresponde. Lo que te toca, lo único que de verdad puedes sostener, es tu preparación, tu serenidad, tu modo de hablar y de actuar. Pero lo que suceda después, las opiniones, los resultados, las consecuencias, no dependen de ti. Y sin embargo, ahí se consume la mayor parte de nuestra energía. Séneca advertía que el hombre sufre más en su imaginación que en la realidad. Esa frase resume la trampa de una mente inquieta. El sufrimiento que vivimos antes de que las cosas sucedan no es real. Es una invención de nuestro juicio, una proyección de futuros que quizá jamás lleguen. La mente fabrica un teatro en el que todo sale mal, y nosotros nos sentamos en la primera fila a contemplar la obra olvidando que es ficción.
Y lo más curioso es que ese sufrimiento no solo nos desgasta, sino que además nos incapacita para responder con fuerza en el presente, el único terreno donde de verdad podemos hacer algo. El ejercicio estoico es sencillo en su forma, pero profundo en su alcance. Cada vez que te sorprendas atrapado en pensamientos ansiosos, pregúntate con calma, ¿esto depende de mí o no? Hazlo casi como si lo escribieras en 2 columnas invisibles en tu mente. De un lado, lo que depende de ti, tu actitud, tu disciplina, tu esfuerzo en este momento. Del otro, lo que no depende de ti, la reacción ajena, el desenlace, la suerte, la interpretación de los demás. Y entonces practica la valentía de soltar aquello que no está en tus manos, no como un acto de resignación, sino como un acto de sabiduría, porque resistirse a lo inevitable es una forma de tortura, mientras que aceptar lo que no se puede cambiar es abrirle la puerta a la serenidad. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio de su tiempo y al mismo tiempo un buscador de calma interior, lo escribió en sus meditaciones: si está en tu poder, hazlo. Si no, acéptalo como viene y no te atormentes. Parece simple, pero es el recordatorio que más necesitamos en medio del caos moderno. Pensamos que al preocuparnos estamos tomando el control, pero en realidad la preocupación solo es una cadena que nos ata a lo incierto. El control verdadero está en el aquí y ahora, en lo que puedes decidir en este instante. Cuando practicas este discernimiento, la ansiedad comienza a perder su fuerza, porque deja de expandirse en un territorio infinito. De pronto te das cuenta de que tu responsabilidad real cabe en la palma de tu mano. Cómo hablas, cómo actúas, cómo piensas. Todo lo demás es ruido. Y si te entrenas en esta práctica, la vida entera se simplifica. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la claridad mental que nace de separar lo controlable de lo incontrolable te libera de la carga de lo imposible. Así, lo que antes era un mar de preocupaciones sin límite se transforma en un cauce más estrecho y navegable. La ansiedad deja de ser un enemigo gigante y se convierte en un recordatorio. ¿Estás luchando por lo que puedes cambiar o desgastándote por lo que jamás estuvo en tus manos? Esa pregunta es un faro, y cada vez que la respondas con honestidad, tu mente encontrará un poco más de calma, porque sabrá que en realidad nunca se trató de controlar el mundo entero, sino de aprender a gobernarte a ti mismo. Paso 3. Entrena tu cuerpo, calma tu mente. La mente humana es como un río que, cuando fluye en calma, refleja el cielo con claridad. Pero cuando se agita con corrientes violentas, el reflejo se rompe y se deforma. La ansiedad es, en gran parte, ese río revuelto que no deja ver más allá de la espuma de la superficie. Y aquí los estoicos nos recuerdan algo que solemos olvidar. El alma no está separada del cuerpo. Lo que ocurre en uno repercute en el otro. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se lo repetía a sí mismo con frecuencia. El alma se serena cuando se alinea con el orden de la naturaleza. Y ese orden no comienza en ideas abstractas, sino en gestos sencillos y corporales que pueden devolvernos la quietud. Vivimos en una época en la que todo ocurre en la mente, problemas que se discuten sin descanso, preocupaciones que se acumulan, noticias que nos bombardean a cada minuto. Creemos que la calma se conquista solo pensando diferente, cuando muchas veces basta con recordar que el cuerpo es la puerta de entrada a la serenidad. El estoicismo, aunque hoy lo imaginamos como una filosofía solo de frases y reflexiones, también estaba anclado en la práctica física. Entrenaban la resistencia, la disciplina del cuerpo, la sobriedad de los hábitos y comprendían que una mente firme necesitaba un cuerpo entrenado. Epicteto mismo
aun siendo esclavo y con limitaciones físicas, insistía en que el dominio del alma se fortalecía cuando uno aprendía a soportar el frío, el hambre o el dolor con ecuanimidad. Aquí es donde entra un ejercicio que parece insignificante, pero que tiene un poder inmenso. Cuando la ansiedad se apodere de ti, cuando tu corazón lata demasiado rápido y tu cabeza no encuentre reposo, detente un momento y pon atención en tu respiración. No es un acto banal, es una herramienta milenaria que los estoicos, sin llamarlo técnica, ya comprendían como esencial. Respira profundamente por 4 segundos, retén el aire otros 4 y luego exhala lentamente durante 6 segundos. Repite esto 3 veces. Notarás que poco a poco el corazón se calma, el flujo sanguíneo se armoniza y la mente empieza a alinearse con ese nuevo ritmo. Lo que parecía una avalancha de pensamientos se convierte en una corriente más lenta, más ordenada. Este pequeño ritual no es solo biología ni relajación pasajera, es filosofía encarnada. Es recordar que, aunque el mundo exterior no esté bajo tu control, tu cuerpo sigue siendo un territorio donde puedes ejercer dominio, y ese dominio físico se traduce en fortaleza interior. Marco Aurelio enfrentaba cada día las cargas de un imperio, las batallas, las traiciones, la enfermedad, y aún así encontraba espacio para escribir frases de serenidad. ¿Por qué? Porque entendía que su mente no podía entregarse a la agitación si su cuerpo mantenía la compostura. Para él, respirar, caminar, moverse con calma, eran recordatorios constantes de que la vida se domina instante a instante, gesto a gesto. En este punto, quizá pienses que es demasiado simple para ser real, pero ahí está la paradoja. Lo más simple es lo más poderoso. No necesitas discursos eternos ni métodos complejos. Solo unos minutos en los que tu cuerpo retome el mando y le diga a tu mente: estamos a salvo, no hay peligro, puedes descansar. La ansiedad, entonces, empieza a desmoronarse como un castillo de arena golpeado por una ola tranquila. Y no porque desaparezcan los problemas, sino porque al calmar el cuerpo recuperas el centro desde el cual puedes enfrentarlos. Los estoicos llamaban a este estado ataraxia, la imperturbabilidad del alma, esa firmeza que no se deja sacudir por los vientos externos. Y ese estado no se alcanza huyendo del caos, sino entrenando la capacidad de permanecer quieto en medio de él. Cada respiración consciente, cada movimiento deliberado, cada instante en que decides gobernar tu cuerpo es un recordatorio de que no eres esclavo del torbellino interno. Eres, más bien, como el capitán que mantiene el timón firme mientras las olas golpean. El mar puede rugir, pero tú sigues en pie, en silencio, dueño de tu calma. Cuando aprendes a entrenar tu cuerpo para que tu mente lo siga, descubres que la ansiedad no es una condena perpetua, sino una señal. Una llamada a regresar a lo simple, a lo esencial, a ese espacio íntimo donde la respiración se convierte en oración silenciosa y la quietud se transforma en fortaleza. Porque la verdadera victoria estoica no está en un futuro sin problemas, sino en un presente donde, incluso en medio de la tormenta, eliges permanecer sereno. Cierre inspirador y llamado a la acción. Al llegar hasta aquí, es inevitable reconocer algo que a menudo olvidamos. La ansiedad no es un enemigo externo que viene a destruirnos, sino un reflejo de cómo nos relacionamos con nuestra mente y con la vida misma. La tormenta de pensamientos que parecía imparable se ha mostrado menos amenazante cuando la nombramos. El peso del mundo, que parecía caer sobre nuestros hombros, se vuelve más ligero cuando recordamos qué está dentro de nuestro control y qué no. Y el cuerpo, que parecía ser una víctima del desorden mental, se convierte en la llave para abrir las puertas de la serenidad. Los estoicos nunca prometieron una vida sin dificultades.
Lo que ofrecieron fue algo más valioso, la posibilidad de vivir con claridad en medio de ellas, de no ser esclavos de nuestras emociones ni prisioneros de nuestros miedos. Piensa por un momento en cómo sería tu vida si aplicaras estas 3 enseñanzas no solo en los próximos 5 minutos, sino todos los días. No se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de entrenar la mente como un músculo, de recordarle que siempre puede elegir un camino diferente. Marco Aurelio, a pesar de gobernar un imperio entero, se repetía cada mañana que las personas lo criticarían, que los días traerían caos y que la muerte podía sorprenderlo en cualquier instante. Pero añadía algo esencial: nada de eso está en mis manos, pero lo que sí está bajo mi dominio es mi alma, mi manera de actuar, mi capacidad de permanecer recto. Ese mismo poder lo tienes tú ahora, aunque no seas emperador ni filósofo, aunque tus batallas sean otras. Porque el verdadero estoicismo no se mide por los títulos, sino por la forma en que elegimos responder al torbellino de la vida. Y aquí quiero invitarte a un pequeño gesto de compromiso. No solo lo pienses, no solo lo escuches. Escríbelo en los comentarios, como un recordatorio público y como un pacto contigo mismo. Soy dueño de mi mente, no esclavo de mis pensamientos. Cada palabra será un ancla, un recordatorio que te acompañará en los días difíciles, porque lo que declaramos con firmeza se convierte en huella y lo que practicamos con constancia termina por transformarnos. Si este mensaje resonó contigo, si encontraste en estas ideas un espacio de calma y fortaleza, te invito a que te suscribas y nos acompañes en este viaje. Aquí no hablamos de filosofías muertas ni de frases vacías. Aquí rescatamos la sabiduría estoica como una herramienta viva para enfrentar la ansiedad, el miedo, la ira y la incertidumbre. Cada semana descubrirás nuevas claves para transformar tu mente y vivir con más claridad, con más propósito y con más paz. Y recuerda, no puedes controlar la tormenta, pero sí puedes aprender a ser el marinero que mantiene firme el timón. El mundo puede rugir, pero tu alma, entrenada en la serenidad, siempre tendrá la última palabra.